Hola Martín, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal Daniela? Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Ok, ¿qué tal Danielita? Entonces, vamos a seguir practicando un poquito con la parte que estábamos viendo, la parte de la nomenclatura y los símbolos y eso que tiene que estar bien clarito sobre la nomenclatura, sobre todo con los tres tipos de nomenclatura que tenemos, que es la nomenclatura clásica, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. ¿Ya? A ver, un momentito, por favor. Ajá. Un prefijo que indica la cantidad, a tener la siguiente. Martín, ¿cómo se formaban los óxidos? ¿Te acuerdas? Se tenía que juntar, ¿qué cosa? Profesor, ¿podría repetir la pregunta? Es que como que anda mal. Sí, te decía, ¿cómo hacía para formar los óxidos? ¿Qué se tenía que combinar? Era un compuesto binario, ¿no? Binario. Lo formaba combinando que es un metal con, Un no metal. no, el metal con oxígeno. Ah, ah, Metal con oxígeno. Donde el oxígeno siempre con qué valencia actúa? con, con uno. No, Ah, con dos, con Danielita, dos, con dos. dos, por eso hay que revisar los apuntes, ¿sí? El oxígeno siempre trabaja con valencia 2, siempre va a trabajar con valencia 2. Entonces, por ejemplo, y ahí hay nomenclatura sistemática que utiliza esos prefijos. A ver, vamos a recordar un poquito. Nomenclatura sistemática para los óxidos, vamos a tener la siguiente indicación. Primero vamos a mencionar un prefijo que indica la cantidad de átomos de oxígeno. Los prefijos pueden ser mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, depende de la cantidad. Segundo, la palabra óxido, monóxido, dióxido, después de. Luego mencionamos un prefijo que indica la cantidad de átomos del elemento que se une al oxígeno únicamente cuando sea mayor a 1, es decir, no vamos a decir mono. Y por último decimos el nombre del elemento. Por ejemplo, dióxido de carbono. Cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación, no mencionaremos prefijo alguno, sino que diremos óxido de y el nombre del elemento. Comencemos con este ejemplo del calcio. El calcio. El calcio tiene valencia, una única valencia, el calcio. Su valencia es 2. Dos. Como su valencia es 2, cuando tiene una sola valencia, no es necesario poner el prefijo del óxido. Basta simplemente con decir óxido de calcio. Nada más. ¿Correcto? A ver. Vamos como primero a buscar cuántos estados de oxidación tiene el calcio y como vemos tiene un solo estado de oxidación. Por lo tanto, el nombre será óxido de calcio y solamente. ¿Por qué? Porque el calcio tiene un solo estado de oxidación. Miremos otro ejemplo. ¿Está claro? Martín, ¿quedó claro? Sí, profesor. Ok. Aquí tenemos a un óxido del plomo, PbO2. Entonces, como el plomo El plomo, ahí está. El plomo, ¿cuántas valencias tiene? Tiene valencia 2 y valencia
4. Tiene dos estados de oxidación, 2 y 4. Entonces, sí es necesario poner el prefijo. Primero el del óxido. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay, Martín? Fíjate acá, ¿cuántos átomos en el compuesto acá? ¿Cuántos átomos? Hay 2. Si hay 2 átomos de oxígeno, el prefijo cuando hay 2, ¿cómo se dice? Monóxido, dióxido, trióxido, tetraóxido. Cuando hay 2, se dice Di. será dióxido. Muy bien, dióxido. Se dice dióxido. ¿Ok? Dióxido. Tiene dos estados de oxidación, sí podemos aplicar los prefijos. Ya vemos que de oxígeno hay 2 átomos, entonces decimos para este 2, dióxido de. Como hay un solo átomo de plomo, decimos plomo y solamente plomo. Dióxido de plomo. Si ven, es como leer de derecha a izquierda. Dióxido de plomo. Ojo que esto hay que tener claro. ¿Qué tipo de nomenclatura es esta? La nomenclatura sistemática. Sistemático, también llamada UPAC. ¿Ya? Nomenclatura sistemática. Porque también está la nomenclatura stock y la nomenclatura clásica. Entonces, esto es la nomenclatura sistemática. Miremos otro ejemplo. Ahora tenemos un óxido de cobre. El cobre, ahí nos han puesto el cobre. ¿Cuántas valencias tiene el cobre? El cobre, aquí están sus valencias. Danielita, ¿cuáles son las valencias del cobre? 1 y 2. 1 y 2. Como tiene más de una valencia, sí necesitamos los prefijos, ¿recuerdas? Entonces, ¿cómo se llamará este óxido? Sería Acuérdate que primero el oxígeno, ¿cuántos oxígenos hay? 1 y su 1. valencia es 2. Claro, la Ah, valencia del oxígeno, claro, si no hay uno, ¿no? Porque acá, si no está escrito acá, es porque hay 1. ¿Y cuál es el prefijo de 1? óxido. Siempre vas a decir óxido. Lo que pasa, hija, Ah, es que cuando es monóxido, correcto. Entonces, mira lo que nos dicen, ¿ves? El prefijo que solo lo vas a poner cuando el metal o no metal tenga 2 o más valencias. Si tiene una, no es necesario poner prefijo. Pero como vemos que aquel cobre tiene 2 valencias, es necesario poner el prefijo. Entonces, este será, el prefijo es mono, muy bien, será monóxido de, ¿cuántos cobres hay? 2. Exacto, y el prefijo de 2 es, Di. muy bien, entonces, ¿cuál será el nombre de ese óxido? Monóxido de dicobre. Eso es, muy bien. Martín, ¿claro para ti? Más claro que el agua, profesor. Estado Perfecto. de oxidación, por lo tanto, podemos aplicar los prefijos. Hay un solo átomo de oxígeno, entonces diremos mono. Luego la palabra óxido, como sigue otra O, vamos a quitar esa O y no hacer algo que se llama en español cacofonía, ya que diríamos monoóxido, como una O muy larga. Entonces simplemente vamos a unir la palabra óxido con la palabra mono con una sola O y decimos monóxido de, como hay 2 átomos de cobre, decimos di cobre. Monóxido de dicobre. Tenemos otro ejemplo, en este caso tenemos Ese es un óxido también, pero se llama
como el cloro es un no metal, en la nomenclatura clásica sería un anhídrido, anhídrido. Pero en la nomenclatura sistemática se sigue llamando óxido, ¿no? Porque es un óxido ácido. A ver, ¿qué dices, Martín? ¿Necesitaremos prefijos o no necesitaremos prefijos? No, ¿Por qué no? Acuérdate, ¿quién te determina que uses o no uses prefijos? La cantidad de valencias que tiene el cloro. Y el cloro, ¿cuántas valencias tiene? Mira, acá están sus dos, valencias. no. No, mira, Ah, tiene hasta 4 valencias, mira. 1, 3, 5 y 7. entonces íbamos a necesitar. Sí, claro, sí lo va. Solamente no necesitas cuando hay una sola valencia. Entonces, necesito los prefijos. Entonces, empiezo con el prefijo del óxido. ¿Cuántos oxígenos hay? 7, 7. El prefijo de 7, ¿cómo es? Hepta, ¿no? Hepta con P. hecta, Exacto. Entonces, ¿cómo se llamará ese compuesto? heptaóxido Heptaóxido de, de... de cloro, Claro, ese elemento es cloro, pero ¿cuántos cloros hay? 2, de dicloro, 2. Dicloro. Entonces será heptaóxido de dicloro. Así es. Muy bien. Tenemos 7 átomos de oxígeno, entonces vamos a mirar que para 7 el prefijo es hepta y lo vamos a utilizar porque el cloro sí tiene también varios estados de oxidación. Y para el 2 diremos di. Entonces vamos a decir heptaóxido de dicloro. Y como ven, esta nomenclatura es muy facilita. Recuerden que se hace nombrando de derecha a izquierda cada número que aparezca en la fórmula con un prefijo, y si el elemento tiene un solo estado de oxidación, únicamente se dice óxido de. He estado buscando ofertas. Perdón. A ver. Elemento. Acuérdense, la que hemos visto antes es la nomenclatura sistemática. Ahora estamos viendo la nomenclatura stock, que es otro tipo de nomenclatura. Los nombres de los óxidos en la nomenclatura stock están compuestos por 3 partes. La palabra óxido, luego la palabra de y por último el nombre del elemento. Si el elemento tiene varios estados de oxidación, vamos a indicar dentro de un paréntesis el número de oxidación en números romanos. Entonces, para nombrar un óxido en esta nomenclatura, lo que tenemos que hacer primero es buscar el elemento y identificar sus números de oxidación. En este caso tenemos el calcio y vemos que el calcio tiene un solo estado de oxidación. Solo uno. ¿Ves? La valencia del calcio tiene solo un valor, que es 2. Listo. Por lo tanto, cuando escribamos el nombre, no vamos a colocar el número de oxidación en romanos. Sería entonces así: óxido de calcio, y no colocamos más nada. Solamente será óxido de calcio. ¿Por qué? Porque tiene un solo estado de oxidación. ¿Está bien? Eso claro, por favor. Si tiene un solo estado de valencia, si es en la sistemática, no necesitas prefijos. Y si es en la stock, no necesitas poner las valencias. Un solo estado de oxidación. Así que no colocaremos nada más, sino óxido de calcio. Miremos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos el aluminio formando un óxido con 2 átomos y el oxígeno con 3. Ahí vemos el aluminio. ¿Cuál es la valencia del aluminio? Ahí nos le están dando. ¿Cuál es?
3. 3. Y es un solo valor, ¿no? 3. Ok. Entonces vamos a decir óxido de y el nombre del elemento, que en este caso es aluminio. Ponemos la tilde. Miramos cuántos estados de oxidación tiene el aluminio y tiene solamente uno, así que no colocamos tampoco el paréntesis con el número en romanos. El nombre final será óxido de aluminio. Así queda. Óxido de aluminio, porque solo tiene una valencia, no es necesario especificarla. Miremos otro ejemplo. Aquí tenemos al hierro. Buscamos al hierro y miramos. El hierro, ¿cuántas valencias tiene el hierro, Martín? 2, 2. ¿Cuáles son? 2 y 3. 2 y 3. Ahora, averigüemos. ¿Cómo hacíamos para averiguar las valencias? Tú decías, a ver, el oxígeno, la valencia del oxígeno siempre es, 2. para es -2. Pero como hay 3 oxígenos, debe ser 3 por -2, 6. 6. 6, 6. Ah, ya. Entonces, si tengo 6 negativos, acá debo tener Más 6. +6. Claro. Pero, te das cuenta que no es +6, ¿no? Pero tú te das cuenta que tengo acá 2 fierros. Si el oxígeno era -2, ¿no? Y se ha convertido en 6, es porque lo has multiplicado por 3. Entonces, acá el fierro, ¿con qué valencia actuó? Con Para que 3. se convierta 3 más 3. Entonces el fierro está actuando con valencia 3. Danielita, ¿claro para ti? Sí, profesor. Entonces ya sabemos que el fierro está actuando con valencia 3. Entonces, ¿cómo crees que se va a llamar ese compuesto, Danielita? Se va a llamar, ¿qué dice la regla? Que tú dices óxido del elemento y entre paréntesis en romano pones la valencia, o sea, sería óxido de hierro o de fierro, como quieras. Y como sí tiene más de una valencia, hay que especificar qué valencia está usando y lo ponemos 3, así, en romano. Así será en nomenclatura. ¿Qué nomenclatura es esta? En nomenclatura stock. Y si fuera la anterior, la sistemática o UPAC, la que estuvimos viendo hace un rato, acuérdate, tiene 2 valencias. Así Ajá. que necesito los prefijos, ¿verdad? Como tiene 2 valencias, necesito los prefijos. Sería, tú te fijas, ¿cuántos oxígenos hay? Trióxido. Trióxido. Como hay 3, sería trióxido de... ¿Cuántos fierros hay? De hierro. Exacto. Trióxido de dihierro. Ahí están los dos, ¿ves? El anterior y el actual. ¿Se entendió, Martín? El stock y la sistemática, ¿vemos la diferencia? Sí, profesor. Correcto. A ver, vamos a ver la explicación de nuestro amigo. Veamos si tiene varios estados de oxidación y efectivamente tiene 2 estados de oxidación. Eso indica que sí vamos a utilizar el paréntesis con el número en romanos. Entonces decimos óxido de hierro, que es el nombre del elemento, y hacemos un paréntesis y vamos a averiguar cuál es el estado de oxidación del hierro en este óxido. Sabemos que el oxígeno usa estado de oxidación -2 en los óxidos. Para saber el del hierro, vamos a multiplicar este 3 por este 2 y decimos 3
por menos 2 es menos 6. Y hay una regla que dice que la suma de los estados de oxidación siempre nos debe dar 0 si hablamos de un compuesto. Para que esta suma nos dé 0, la suma algebraica, es decir, utilizando los signos, debemos sumar un más 6. Ese más 6 lo debe aportar el hierro. Entonces nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 2 nos da más 6? Y es el más 3, porque 2 por más 3 será 6. Entonces, ¿qué número colocamos aquí? ¿Colocamos el 6? No, no colocamos el 6. Colocamos el más 3, porque ese más 3 es uno de los estados de oxidación del hierro. En ese caso, lo ponemos en romanos y obviamente sin signos. El nombre final entonces será óxido de hierro 3. Ahora tenemos al oro. A ver, el oro. Martín, el oro. ¿Cuántas valencias Dos. tiene? ¿Observas ahí cuántas valencias tiene el oro? 2. 2. Entonces, ¿usaré los paréntesis o no? No. ¿Por qué no? Acuérdate que tú usas los paréntesis, o sea, tienes que poner la valencia cuando tienes más de una, porque ahí especificas qué valencia has usado. ¿Me entiendes? Sí, sí. Cuando solo tiene una valencia, no es necesario especificar porque tiene una, ahí no necesito paréntesis. Pero acá el oro, sí, yo tengo que especificar si ha usado la valencia 1 o la valencia 3. Ahora, primero vamos a averiguar. Tú dices, ¿cómo hacemos? El oxígeno siempre tiene valencia 2. menos 2, Menos 2, correcto. menos 2, menos 2. Menos 2. Como hay un oxígeno, queda 1 por menos 2, menos 2. Entonces el oro, 1. para que se debe, claro, porque acá debería ser en total más 2, pero como hay 2 oros, sería 2 entre 2, tendría que ser valencia más 1. O sea, ya sabes que está con valencia 1, ¿correcto? Y eso hay que especificarlo. El oro tiene dos estados de oxidación. Vamos a averiguar cuál de esos dos estados de oxidación tiene en este óxido. Sabemos que el oxígeno tiene menos 2. Entonces decimos que 1 por 2, aquí el oxígeno tiene un solo átomo. 1 por menos 2 es menos 2. La suma nos tiene que dar 0. ¿Qué número multiplicado por 2 nos da más 2 para que esta suma sea verdadera? Es el más 1. Así que 2 por 1 es 2. Y ese es el número que irá en el paréntesis. Escribimos entonces óxido. ¿Cómo se llamará entonces el compuesto, Martín? Mira lo que dice la regla. Óxido de oro. y entre paréntesis tienes que poner la valencia, que ya sabemos que es valencia. ¿Con qué valencia ha actuado? Con 0. No, tú me has dicho valencia 1, ¿no me dijiste? Mira, tú me dijiste que el oro actuó con valencia 1, ¿sí o no? Sí, con más 1, con más 1. Claro, entonces se pone óxido de oro y entre paréntesis no pones más 1, pones 1 en romano. Uno en romano. Oro. ¿Y qué número colocamos en el paréntesis? El 1, que es el que tiene este elemento en este óxido. Eso es en stock. Danielita, en sistemática, ¿cómo sería? Sería monóxido de Monóxido, muy bien, de dioro. dioro. Perfecto. Monóxido de dioro. Correcto. Ese es en sistemática o UPAC. Muy bien. Óxido de oro 1. Miremos otro ejemplo. En esta ocasión tenemos Ahí.
¿De qué elemento están? Del azufre. Bueno, ahí nos dice. Danielita, ¿cuántos estados de oxidación tiene el azufre? ¿Cuántas valencias? 3. 3. Ahí están las valencias, 2, 4 y 6. Entonces, hay que establecer qué valencia está usando. ¿Qué hacemos? El oxígeno, acuérdate, siempre el oxígeno, ¿qué valencia le ponemos? 2. Claro, es -2. Pero como hay 3 oxígenos, sería -6. -6. Entonces el azufre, acá en el lado del azufre también debería haber +6, ¿correcto? Y tú Sí. dices, ¿pero cuántos azufres hay? 1. Entonces sería 6 entre 1, 6. O sea que el azufre está actuando con valencia 6. 6. Ya sabemos que el azufre está actuando con valencia 6. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo nombrarías este compuesto en nomenclatura stock? Óxido de azufre y Entre 6 en números paréntesis. romanos. Claro, óxido de azufre y entre paréntesis en romano la valencia que sería 6. 6. Muy bien. Martín, eso es en stock. ¿Y en sistemática? ¿Cómo sería en sistemática? Sería La sistemática, acuérdate, es con los prefijos. Con los prefijos. ¿Necesito usar prefijos? ¿Cuántas valencias tiene el azufre? 3. Si tiene 3, necesito usar los prefijos, ¿no? Lo necesito porque hay que especificar. Muy bien, entonces necesito usar los prefijos. Entonces empiezo. Acuérdate que empezaba nombrando la cantidad de oxígenos. Sería 3. 3, pero ¿cómo decimos? ¿Cuál es el prefijo de 3? El prefijo de 3 será tri. Entonces será Trióxido de azufre. trióxido. Muy bien. Solamente de azufre porque acuérdate que no se pone mono para el metal. El mono no se pone. Si, a partir de 2 sí se pone. Entonces, en la nomenclatura sistemática sería trióxido de azufre. Ok. Vamos al azufre. El azufre, como vemos, tiene 3 estados de oxidación, +2, +4, +6. Entonces, para averiguar su estado de oxidación, decimos 3 por -2 es -6. Y aquí tenemos un 1. La suma nos tiene que dar 0. Para que dé 0, tiene que haber un +6. ¿Qué número multiplicado por 1 nos da +6? El mismo 6. Así que 1 por 6 es 6. Por lo tanto, el nombre será óxido de azufre, paréntesis, y colocamos el número 6 en romanos. El nombre final será óxido de azufre 6. Y así terminamos entonces este video. Recordemos, para nombrar un óxido en la nomenclatura stock, primero hay que averiguar si el elemento tiene varios estados de oxidación. Si no tiene varios estados de oxidación, sino que tiene uno solo, simplemente decimos óxido de y el nombre del elemento. Y si tiene varios estados de oxidación, lo averiguamos haciendo la multiplicación de los números subíndices por los estados de oxidación de esos elementos y ponemos el número en romanos. Ahora vamos a la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional es la que usa el ico y el oso. Óxido en nomenclatura tradicional. El nombre de Ahí está. un óxido en nomenclatura tradicional tiene dos partes. La palabra óxido y la segunda palabra está compuesta por 3 subpartes. La primera es el prefijo hipo
o el prefijo per, dependiendo si es el menor estado de oxidación o es el mayor estado de oxidación, en caso de que el elemento tenga 3 estados de oxidación o más. La segunda es la raíz o la primera parte del nombre, es decir, la parte inicial, como nítrico, sulfúrico, clórico, cloroso, etcétera. Y la segunda parte, que ya la hemos estado escuchando, es un sufijo que indica si es el menor estado de oxidación, oso, o es el mayor estado de oxidación, ico. Miremos con estos ejemplos prácticos cómo se nombra un óxido en nomenclatura tradicional. Comencemos con los elementos que tienen un solo estado de oxidación, como en este caso lo tiene el aluminio. Si notamos, el aluminio tiene un solo estado de oxidación. ¿Cuál es su estado de oxidación? Su valencia. La valencia del aluminio es 3. 3. Solo una que su valor es 3. Este número negro que vemos aquí es el único estado de oxidación del aluminio. Por lo tanto, no vamos a aplicar ninguna de estas indicaciones. Simplemente diremos óxido de y el nombre del elemento, o sea, óxido de aluminio. Así. De esta manera, ya tenemos el nombre de este óxido. Al2O3 es óxido de aluminio. Continuamos con los elementos que tienen 2 estados de oxidación, como es el caso del hierro. Si notamos, el hierro tiene 2 estados de oxidación. Uno. ¿Correcto? Martín, ¿qué dices? Ahí está actuando el hierro con valencia 2 o con valencia 3. Con Valencia, ¿no? Con valencia 2. Con tres. Ya, a ver, vamos a hacer los cálculos. ¿Cómo es? El oxígeno siempre tiene -2, pero como hay 3 oxígenos, sería 3 por -2. Menos 6. -6. Entonces acá, al final, el fierro debería tener +6. ¿Por qué número debes multiplicar acá? ¿Cuántos fierros hay? 2. Debes multiplicar al 2 para que te dé 6. Más 3. O sea que el fierro está actuando con valencia 3. 3. Ya sabemos que está actuando con valencia 3. Como el fierro solo tiene 2 valencias, ya no uso ni hipo ni per, porque hipo y per es cuando tengo 3 o más. Si solo tengo 2, uso oso o ico. Si está usando 3, entonces diré óxido, y ahí viene la raíz. La raíz que me indica fierro sería fer, óxido fer, y ahí. Martín, tú me has dicho que está actuando con valencia 3. ¿Es la valencia mayor o la valencia menor? La mayor. Mayor. Si es mayor, usas ico. Entonces sería óxido férrico. Férrico. Óxido férrico. Muy bien. ¿Se entendió, Danielita? Daniela, Sí, profe, se entendió. ya. Eso es en nomenclatura clásica. Hija, en nomenclatura stock, ¿cómo era? En stock. Mm, óxido de hierro y entre paréntesis 3 en números romanos. Claro. Puedes poner óxido de hierro o fierro, óxido de hierro 3. Muy bien. Eso es en stock. Y en sistemática, Martín, ¿cómo sería? Sería óxido de hierro. En sistemática, pero ojo, utilizas Los los prefijos. prefijos. Claro.
Y tienes que usarlos porque tienes dos estados de valencia. Hay que especificar. Entonces será muy bien, trióxido. Trióxido de hierro. ¿De cuántos hierros hay? De 3 No, ¿cuántos átomos de a hierro 2. hay? 2. Dos. Trióxido de Hierro. hierro. Perfecto. ¿Ves? Ahí están, ahí tienes las tres nomenclaturas. Óxido férrico, en stock óxido de hierro 3 y en sistemática trióxido de dihierro. Correcto. Uno es 2 y el segundo es 3. El menor es 2 o más 2, que lo podemos ubicar aquí en esta pequeña tabla. Para más 2 terminará en oso y para más 3 terminará en ico. En este caso, los elementos que tienen dos estados de oxidación en sus óxidos no llevan prefijos hipo o per, solamente llevan sufijos oso e ico para el menor estado de oxidación o para el mayor respectivamente. Entonces, primero tenemos que establecer cuál es el estado de oxidación del hierro en este óxido. Sería muy fácil encontrarlo por ese al hierro y sabemos que el oxígeno siempre tiene estado de oxidación -2 en los óxidos. Aquí aplicamos la regla que nos dice que la suma algebraica de los estados de oxidación de un compuesto nos debe dar 0. Para ello vamos a multiplicar los átomos de oxígeno por el número de oxidación del mismo. Decimos 3 por -2 es -6. Y como la suma nos tiene que dar 0, entonces necesitamos un +6. ¿Qué número multiplicado por los átomos de hierro nos da +6? Es el +3. Y ahí llegamos a la misma conclusión del inicio. El estado de oxidación del hierro es +3. Por lo tanto, entonces terminará su nombre en ico. Escribimos la palabra óxido, luego la raíz. En este caso, la raíz del hierro es ferrum. Entonces colocamos la primera parte, fer, y terminamos, como ya dijimos, en ico. Colocamos la tilde y el nombre será óxido férrico. Ahora pasemos a los elementos que tienen 3 estados de oxidación. Realmente 3 o más. Los elementos que tienen 3 estados de oxidación, como el azufre, van a presentar lo siguiente. Para su primer estado de oxidación vamos a utilizar el prefijo hipo y el sufijo oso. Para el segundo estado de oxidación el sufijo oso y para el tercero solamente el sufijo ico. En caso de que tenga 4, entonces para el cuarto vamos a utilizar el prefijo per y el sufijo ico. En este caso el azufre solamente... A ver, ahí. El azufre tiene... ¿Cuántas valencias tiene, Martín? 3, ¿no es cierto? Ahí están 3 valencias. ¿Cuáles son esas 3 valencias? Aquí están. 2, 4 y 6. Muy bien, hijo. ¿Con qué valencia? ¿Ya puedes decirme con qué valencia está actuando acá? ¿Con valencia 2, con valencia 4, con valencia 6? Con valencia 2. Muy bien. Porque aquí es -2 y acá tiene que ser valencia +2. Perfecto. Está usando la valencia más pequeña. Entonces, en nomenclatura clásica tú dirás óxido, la raíz del azufre es sulfurum. Entonces será óxido, ya, pero acá, si estás usando la valencia 2, que es la más pequeña, se debe usar Hipo. hipooso, o sea, sería óxido Hiposo. sulfuroso. Así es, hijo. Óxido hipo, va la raíz sulfurum del azufre, sulfuroso. Óxido hiposulfuroso. Eso es en nomenclatura clásica o tradicional.
Danielita, en nomenclatura stock, ¿cómo será? Óxido de sulfuro y... Óxido de azufre. Ah, sí. Óxido de Oh, azufre, y entre paréntesis, 2. dos. Dos, Dos. dos, porque acuérdate que he optado con valencia 2, ¿sí? Sí. Listo, óxido de azufre 2. Y la otra, ¿cuál es? La sistemática. Martín, ¿la sistemática cómo será? Dióxido de ¿Dióxido? No, mira, ¿cuántos oxígenos hay? óxido de No, cuando hay uno, se dice mo... No, monóxido. ajá, monóxido de... Diazufre. No, el di... no, porque escúchame, cuando tú dices no dices por la valencia, dices por el numerito que está acá abajo, Martín. No por la valencia, Diazufre. sino por... Diazufre. Ajá, claro, porque tú dirías, acá hay un 1, pero el 1 sería monoazufre, pero acuérdate que no se pone el mono para el metal, entonces sería monóxido de Azufre. nada más, porque el mono no es necesario ponerlo. ¿Va bien? Danielita, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya, entonces acuérdense, el stock va con los paréntesis, la sistemática va con los prefijos, ¿ya? Correcto. Entonces, ajá, vamos a repasar la explicación de nuestro amigo. Tiene 3 estados de oxidación. Entonces los podemos ubicar en nuestra tabla para que nos quede más claro su aplicación. Más 2, más 4 y más 6. En este caso no nos fijamos del negativo, ya que el oxígeno es más electronegativo que el azufre y por eso va a ser el elemento negativo siempre. ¿Qué estado de oxidación tiene entonces el azufre en este óxido SO? Sabemos que el oxígeno siempre tiene menos 2 y que la suma nos tiene que dar 0. Entonces multiplicamos el 1 que aparece aquí, que no se escribe, 1 por menos 2 es menos 2 y la suma nos tiene que dar 0. Por lo tanto necesitamos un más 2 para que esto sea realidad. Entonces, ¿qué número multiplicado por 1 nos da más 2? Es el mismo más 2. El nombre entonces de este óxido va a ser hipooso. Vamos a decir óxido hipo, que es el prefijo. Colocamos la tilde siempre a óxido. La raíz del azufre es sulfur. Entonces decimos sulfur y terminamos con el sufijo oso. Y ahí tenemos ya el nombre de este óxido. Óxido hiposulfuroso. Por último, tenemos los elementos que tienen 4 estados de oxidación. En este caso tenemos al cloro, que presenta 4 estados de oxidación, que son 1, 3, 5 y 7. Ahí está, miren, el cloro tiene tres estados. Martín, ¿qué dices? ¿Con qué valencia estará actuando ahí el cloro? Con Acuérdate, si tienes dudas, dices, el oxígeno siempre le pones ¿cuánto, hijo? menos dos. Menos 2. Pero como hay 5 oxígenos, en total es menos 5 por 2. 10. Claro. Y si acá es menos 10, Más acá 5, en más 5, más 5, más 5. eso es, hijo, más 5. O sea que el cloro está actuando con valencia 5. Listo. Si es 5, entonces hipo no es. ¿Qué usarás? ¿Hipo oso, ico o Ico. Solo ico. Muy bien, solo ico. Entonces, esto será óxido. El del cloro va con clórico.
óxido clórico. Eso es en nomenclatura clásica. En nomenclatura stock, ¿cómo sería, Martín? Acuérdate que Óxido de óxido de... Acuérdate que la stock simplemente lo nombras el metal, cloro. exacto, y entre paréntesis pones la valencia. Óxido de cloro y entre paréntesis la valencia que estás usando. ¿Qué valencia has usado? La valencia que has usado, tú me has 5, dicho. 5, 5, 5, 5. Ajá. Entonces será óxido de cloro 5. Nada más. Nada más. Óxido de cloro 5. Muy bien. Danielita, ¿y la sistemática? El prefijo 5, hija, es penta. Pentaóxido de dicloro. Eso es. Pentaóxido de dicloro. Y ahí tenemos las tres nomenclaturas. ¿Ya? Ok, muy bien, chicos. Obviamente positivos, y los vamos a ubicar en nuestra tablita que nos ayuda mucho a poder identificar cada uno de los estados de oxidación que tiene el elemento para ubicarlos. ¿Crees que aprender a invertir sus nombres? Más 1 el menor, más 3 el que sigue, más 5 el tercero y más 7 el último. Entonces vamos a ver cuál de esos estados de oxidación tiene el cloro en este óxido. Sabemos que el oxígeno tiene menos 2 y que 5 por menos 2 es 10. Para que esta suma nos dé 0, tenemos un más 10 y preguntamos qué número multiplicado por 2 nos daría entonces 10. Ese número es el 5. 2 por 5 es 10. Así que más 5 es el estado de oxidación del cloro en este óxido. Vamos a ver entonces en qué lugar se encuentra más 5 en nuestra tabla y nos da que es el tercer estado de oxidación del cloro. Por lo tanto, su nombre va a ser óxido. La raíz del cloro es solamente su primera parte del nombre, clor, y terminamos en ico. Colocamos la tilde y ese sería el nombre para ese óxido. Óxido clórico Cl2O5. Miremos otro ejemplo del cloro, porque el cloro también presenta un cuarto estado de oxidación y forma el siguiente óxido, que es Cl2O7. Muy bien. Ahí, Danielita, ¿con qué valencia estará actuando el cloro? Mm, Acuérdate, ¿cómo hacemos acá? En el oxígeno le ponemos siempre menos, 2, pero como hay 7 oxígenos, hace un total de menos 14. 7 por 2, 14. 14. Entonces se entiende que acá arriba tiene que haber más 14. ¿Por cuánto debes multiplicar? Mira que acá tienes 2 cloros. ¿Por cuánto tienes que multiplicar para que te dé más 14? Por 7. 7. O sea que está actuando con valencia 7. 7. Correcto. ¿Qué le corresponderá? ¿Hipo, oso, ico o per ico? Si es valencia 7, mira, aquí está. Hipo-oso es cuando es 1, porque el cloro hemos dicho que acá están sus 4 valencias. El 1, el 3, el 5 y el 7. Así que debería usar esto de acá, ¿no? Per ico, ¿sí? Entonces será óxido per
Clor, Rico. exacto. Óxido perclórico. Ese es en nomenclatura tradicional o clásica. En nomenclatura stock, hija, Óxido de cloro y entre 7 en paréntesis, números romanos. Ajá. exacto. Entre paréntesis y con números romanos 7, así. Martín, en la sistemática, Óxido. ¿usas prefijos o no usas Ah, prefijos? sí, profe, sí uso. Y sería el prefijo de ¿cuántos oxígenos tienes? 7. 7. El prefijo de 7 es hepta. Acuérdate, hepta. Entonces se llamará hepta, Hectaoxígeno. hectaóxido. Hectaóxido. Hectaóxido de ¿cuántos cloros tienes? Dicloro. Exacto, hectaóxido de dicloro. ¿Está bien? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Sí. Correcto, hectaóxido de dicloro. Heptaóxido de dicloro. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Claro, Danielita? ¿Todo claro? Martín, ¿bien? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Perfecto, perfecto, Martín. Muy Como bien. vemos, 7 pertenece al cloro y el 2 pertenece al oxígeno. Este óxido entonces se debe llamar óxido per, la segunda parte del nombre, o sea, la raíz, clor, y termina en ico. Perclórico porque tiene su máximo estado de oxidación, que es más 7. Y así entonces terminamos este video. Ya sabemos solamente Ok, chicos, muy bien. Ya, entonces, acá es importante acá estar mirando eso, ya, para repasar. Creo que está quedando claro, pero hay que familiarizarse con las valencias, ¿no es cierto? Las valencias, con todo. A ver, Ese dolor de espalda no te frena. a ver, chicos, acá vamos a ver un poquito más para seguir repasando. A ver, ya con eso, para que puedan hacer su actividad, van a quedar. A ver, ahí está. Ojo que importante ver lo de los nombres, ¿no? Cuando hablan de atomicidad, están hablando de la nomenclatura sistemática, que está hablando de cuántos átomos tiene. La tradicional, ya saben que usa oso, ico, ¿no? Per. Y la stock es la que utiliza los paréntesis, ¿ok? Ya. Entonces, a ver, vamos viendo qué nos dice. La nomenclatura de óxidos inorgánicos con dos ejemplos, con el hierro y con el cloro. Bueno, si revisamos la tabla periódica, el hierro presenta dos estados de oxidación, más 2 y más 3, de manera que se van a formar dos óxidos diferentes. Vamos a formar los óxidos y los vamos a nombrar con los tres tipos de nomenclatura, por atomicidad, tradicional y por el método Stock. Bien, entonces primero vamos a formar el óxido de hierro cuando trabaja con estado de oxidación 2 positivo. Entonces
tomamos el hierro, ponemos su estado de oxidación 2 positivo y enseguida colocamos el oxígeno que siempre maneja estado de oxidación -2. El metal o no metal que se oxida siempre se pone primero y enseguida va el elemento oxígeno. Bien, lo que hacemos es utilizar el truco de cruzar los números de oxidación. Entonces lo que se hace es bajar el 2 del oxígeno, se le pone como subíndice al hierro, sin signo ya, y el 2 del hierro se baja, se le pone al oxígeno. Bien, de manera que esto se puede simplificar porque 2 tiene mitad y 2 tiene mitad. Por tanto, el óxido que me queda es de fórmula FeO. Los unos que quedan acá no se ponen porque ya... Porque está simplificado. Esa es la forma de formar el compuesto. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí? Sí, profesor, sí vamos bien. Correcto. ¿Qué valencia ha decidido usar? ¿Con qué valencia ha formado este compuesto? 2. 2. Si ha formado con valencia 2, a ver, vamos a la nomenclatura, a ver, la clásica, la nomenclatura clásica. Si es la clásica, voy a usar acá en la tradicional, donde está, ¿no? Entonces esto se llamará, ¿cómo se llamará ese compuesto en nomenclatura clásica? Óxido Óxido, muy bien, Martín. Óxido de, de... de hierro. Un ratito. No de, porque como tiene 2 valencias, acuérdate que en la Óxido clásica, ajá. Cuando tiene 2, acuérdate que solamente ya no usas ni el hipo ni el ter. Usas oso o usas ico. ¿Cuál de las dos usarás? Ico. No, porque es la menor, hijo. Es la menor. No. Osos. Entonces será óxido Ferroso. óxido ferroso. Muy bien. Eso es en la clásica. El stock, Danielita. Óxido de hierro y entre paréntesis 2 en números romanos. Excelente, hijita. Muy bien. Óxido de hierro 2. Entre paréntesis 2. Martín, ¿y en la sistemática o atomicidad? Óxido. Acuérdate que acá usan los Monóxido. prefijos, ¿no? Monóxido. Muy bien, hijo. Monóxido. De hierro. No, mira acá, mira. ¿Cuántos fierros tienes? Uno. Entonces sí, pero acuérdate que para el metal o para el, como esto no dices monohierro, sino simplemente monóxido De hierro. de hierro, nada más. Ajá, listo. Correcto, chicos. Vamos bien, ¿no? Ya está. Ok, chicos, vamos a ver acá para repasar esto. Ajá. Con el símbolo del elemento estoy indicando que hay uno de cada uno. Bien, este es el óxido de hierro cuando trabaja con estado de oxidación +2. Vamos a ver cómo es su nomenclatura por atomicidad. Para atomicidad utilizamos prefijos mono, di, tri, tetra, dependiendo la cantidad de átomos que haya de cada uno. Como hay un solo oxígeno, entonces va a utilizar el prefijo mono para decir que hay un solo oxígeno. Entonces decimos que este es un monóxido de hierro. Hierro también hay uno.
pero no utilizamos prefijo mono para indicar cuando hay un solo metal o no metal. Solamente con decir hierro ya estamos diciendo que hay uno. En la nomenclatura tradicional debemos seguir esta norma con estos prefijos y sufijos. En este caso, el hierro presenta dos estados de oxidación, 2 y 3. Cuando un elemento presenta dos estados de oxidación, vamos a utilizar los prefijos oso para el menor, ¿sí? Ico para el mayor, estos dos del centro. Si presentara un solo estado de oxidación, utilizaríamos solamente el sufijo ico. Con 3 estados de oxidación utilizaríamos estos 3 primeros y con 4 estados de oxidación utilizaríamos todos los 4 prefijos y sufijos. Bien, como este es el estado de oxidación 2, que es el menor de los dos que tiene, entonces uno será oso y el otro ico. Este es el oso porque es el menor, entonces este se llamaría óxido ferroso. Se utiliza la raíz latina de hierro que es ferrum. Entonces colocamos óxido, fer y terminación oso como indica la nomenclatura tradicional. La mayor variedad en celulares. Bien, en la nomenclatura stock simplemente decimos que este es un óxido de hierro y entre paréntesis colocamos el estado de oxidación del elemento que se oxida. Este caso es 2, pero se debe colocar en número romano y sin signo. Ya no hay necesidad de colocar signo ahí porque se supone que el elemento que se oxida tiene estado de oxidación positivo al perder electrones. Bien, vamos a formar entonces el otro óxido que es con estado de oxidación 3. Entonces tomamos hierro con estado de oxidación más 3, enseguida colocamos el oxígeno con su estado de oxidación 2. Bajamos los números, el 2 del oxígeno hacia el hierro ya sin signo y el 3 del hierro para el oxígeno ya sin signo. Aquí no se puede simplificar porque 2 tiene mitad pero 3 no la tiene, entonces hay que dejarlo así. Vamos a ver entonces cómo nos queda la fórmula molecular. Nos queda Fe2O3. Aquí no se simplifica, queda así. Correcto, ahí formó. A ver, vamos en el orden de ello. Primero la atomicidad o sistemática. La atomicidad o sistemática. ¿Cómo sería en la sistemática, Martín? Acá están los prefijos, mira. Sería trióxido Muy bien. Trióxido. de difierro. Perfecto. Difierro o di hierro, ¿no? Di hierro. Muy bien. Danielita, en la clásica o tradicional, Mm, acuérdate que ahí estoy hablando de esto, ¿no? ajá. Como solo tiene dos valencias, solo, mira, acá está, solo tiene, Ico. ajá, o puede ser oso, o puede ser Ico. ico. Mm, ah, ah, óxido, óxido férrico. Muy bien. Óxido férrico, perfecto, férrico. Martín, y en nomenclatura stock, ¿Cómo dijo, profesor? ya hemos hecho sistemática, ya hemos hecho clásica, y en nomenclatura stock, Sería oxígeno. no, pero hay que decir el Óxido. prefijo. Sí, dime, sería óxido. La stock, mira, está acá, hijo. La stock es con paréntesis.
Ahí simplemente, mira el ejemplo que él ha puesto, así, mira, ¿ves? Sería Óxido de óxido, hierro, ¿con qué 2, vale actuado acá? 2, 2, no, mira. más 3, más 3, 3, 3, 3. Número Eh, romano. ajá, óxido de hierro 3. Así. ¿Va bien? Sí. Ok. Vamos a ver la nomenclatura por atomicidad. En este caso hay 3 oxígenos, de manera que el prefijo que debe ir es tri. Entonces este es un trióxido de hierro, pero ¿cuánto hierro hay? Hay 2 hierros, entonces hay que colocarle dihierro en este caso. Bien, la nomenclatura tradicional, como ya hemos visto, el hierro tiene 2 estados de oxidación, se utiliza oso, ico. Ya utilizamos oso para el menor, entonces en este caso termina en ico, utilizando la misma raíz latina. Entonces este será un óxido férrico. La terminación ico es lo que nos indica que utiliza su estado de oxidación mayor. Y la nomenclatura stop es simplemente óxido de hierro, y entre paréntesis colocamos el estado de oxidación del hierro en número romano sin signo. Este caso es 3. ¿Listo? Así nos quedaría. Estos, como son óxidos de un metal, se denominan óxidos básicos. Óxidos básicos porque son de metales. Están formados por metales. Metales más oxígeno. Bien, vamos al caso del cloro, que presenta 5 estados de oxidación. Tiene estado de oxidación más, menos 1, 3, 5 y 7. Son 5 estados de oxidación, 4 positivos y 1 negativo con el menos 1. Con el estado de oxidación menos 1 no se van a formar óxidos, porque si al juntarlo con oxígeno, que es negativo, se van a repeler, cargas negativas se repelen y no se va a formar el compuesto. O sea que solamente utilizamos estados de oxidación positivos. Tiene estado de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Así aparece en la tabla periódica, de manera que se van a formar 4 óxidos diferentes de cloro. El primero sería el cloro, cuando trabaja con su estado de oxidación más 1, colocamos enseguida el oxígeno con su estado de oxidación menos 2 y hacemos el cruce de números, el 2 para acá y este 1 para acá, ya se bajan sin signo. Pero en la fórmula molecular no se colocan los unos, entonces nos quedaría Cl2 o el 1 no hay que colocarlo porque con el solo símbolo del oxígeno estamos indicando que hay 1. Entonces hicimos el cruce de los números, sí, y los bajamos sin signo. En la nomenclatura, entonces, utilizando la atomicidad, vemos que hay un solo oxígeno. En nomenclatura sistemática, ¿cómo se llamará, Danielita? Óxido de cloro. En sistemática, Sí, sí, sí. acuérdate del... Monóxido de dicloro. Eso es, hija. Muy bien. Entonces utilizamos monóxido para el nombre, monóxido de, hay 2 cloros, entonces utilizamos dicloro. POET, lo que se respira. Listo. Para la nomenclatura tradicional vemos que el cloro tiene 4 estados de oxidación, de manera que voy a utilizar toda la tabla. Para el menor de todos debo utilizar prefijo hipo y sufijo oso de la siguiente manera. Entonces este sería un óxido, como es el menor de los 4. Como es el menor de los 4, usarás hipocloroso, ¿no? Óxido hipo cloroso, terminación oso, y utilizamos el prefijo hipo antes de cloro, de manera que estamos indicando que aquí está trabajando con su estado de oxidación menor de todos, que es más 1.
Y en la nomenclatura stock nos quedaría simplemente Nomenclatura stock, ¿cómo sería, Martín? En la stock. Eh, óxido Óxido. ¿Qué más? de, De de cloro. óxido de... no, acá utilizan los paréntesis, ¿recuerdas? Sí, sí. Óxido de Sería cloro, pues. Pues, óxido de cloro y entre paréntesis, 2. 2. Eso es. óxido de cloro y entre paréntesis coloco el estado de oxidación del elemento que se oxida, que es el cloro, en número romano. Bien, vamos con el siguiente óxido, que sería cloro cuando trabaja. A ver, yo creo que ya estamos listos para que puedan trabajar su actividad. A ver. A ver, chicos, ahí en el chat les he puesto, les pongo el enlace. Si le dan clic, lo debe llevar acá. Donde si gustan, incluso también hay un video. Ya, si gustan, también hay un video. Ahí te ponen. Ajá. Ahí tienen ejemplos, ¿sí? Hay un video y acá tienen que ponerlo. Incluso tienen ejemplos ahí. Entonces acá tendrán que llenar, ¿sí? Escriba la fórmula, ahí está para formar, ¿no? Los compuestos. Recuerda que cuando las valencias, por ejemplo, ahí el CO es cobalto más 2 y oxígeno menos 2, las valencias se permutan y te quedaría CO O, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que las valencias se permutan y cuando se permuta te quedaría así. CO, a ver, el oxígeno le daría su valencia 2 y el cobalto también le da su valencia 2. Entonces, se simplifica y solamente te quedaría CO así. ¿Se entiende? sí, profesor. Yo voy avanzando. Ya. Y eso hay que llenarlo. Está la nomenclatura clásica. Esta, la nomenclatura stock y la estequiométrica es la que llaman la sistemática. La sistemática o UPAC, ¿ya? Ok, chicos, entonces ya saben, a trabajar. Si no se puede poner el numerito abajito, lo pones al lado nomás. Y acá, ¿no? Cuando terminas, le das tu nombre completo y le das entregar, ¿ok? Y ya está, chicos. A ver a trabajar, por favor.
Profesor, Dime, Martín. si tengo un 2, se sale así un 2 abajo del O. Lo No, pongo seguido nomás. sí, los pone seguidos porque no hay opción para ponerlo como subíndice. Ok, profesor, gracias. No hay de qué.
Chicos, ¿cómo van? Yo voy bien, profe. Ya, ok. Martín, Danielita, entonces sigan trabajando tranquilos, ya. Terminen tranquilos, nadie los apure, incluso pueden revisar el video que está ahí, no hay problema. Y cuando termina le dan enviar. No se olviden, pero no dejen de enviar, por favor, ¿ya? Ok, chicos, muchas gracias, gracias por su atención y ya nos estamos viendo la próxima sesión. Cuídense. Profesor, Dime. se lo mandamos nada más. Sí, sí, hijo, claro, lo mandas, terminas, le pones tu nombre completo y enviar. Ya, ok, profesor, gracias. Hasta No hay de luego qué. también. Gracias, profe. Hasta luego, Adiós. profe. Adiós, adiós, Danielita. Gracias, cuídense.